Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Entonces voy a compartirles el taller. Por favor me confirman si lo ven. Señor, Si están viendo. Entonces vamos a mirar esta que es la primera de física. Es una pregunta sencilla. No requerimos de teoría, solo de leerla bien para solución inmediata. Pues esta es una de las que ustedes no pudieron haberse equivocado en ese ejercicio, la 53. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere colaborar leyéndola? ya. Dale, joven. Un estudiante observa las oscilaciones producidas por una esfera atada a un extremo de un resorte y escribe algunas de las características del movimiento para diferentes tiempos. ¿Cómo se muestra en la siguiente figura? ¿Puede bajar, profe, un poquito? Ahí, gracias. A partir de lo anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas representa correctamente la oscilación del sistema como función del tiempo de la manera descrita por el estudiante? Entonces dice, bueno, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ampliar aquí esto un momentico para que se vea lo que dice aquí. Dice características del movimiento. Decrecimiento de la amplitud. Ahí ya me están dando una característica fundamental para ver las gráficas, para ver qué gráfica es. La amplitud se determina por la posición en el tiempo. ¿Sí? Movimiento periódico, o sea, sube y baja. Y tarda un segundo en subir y bajar. O sea, el tiempo en subir y en bajar es el mismo siempre. Pero el decrecimiento en la amplitud me va a determinar la posición. ¿Qué pasa si yo antes de hacer eso empiezo y trazo el recorrido? Miren el recorrido. Se supone que si esto siguiera, debería ir así. ¿Sí? Si es, ¿por qué? Porque es un movimiento periódico. Entonces se supone que debería hacer eso. ¿Ya? Miren qué pasa con la amplitud. Disminuye a medida que el tiempo transcurre. Hasta un momento donde se va a quedar quieto, ya no va ni subir ni bajar. Listo, ¿vieron esas grafiquitas? Bueno, entonces miremos acá a ver. A partir de lo anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas representa correctamente la oscilación del sistema como función del tiempo? Entonces aquí sí ya es muy fácil la respuesta. Tengo esas cuatro opciones. ¿Cuál sería la respuesta correcta ahí? La C, profe. Aquí el caballero dice la C. ¿Alguien más dice otra? ¿Por qué, por ejemplo, la D no es? Porque es inversa a lo que hablamos al principio de la gráfica. Porque es inversa a lo que se dijo. A medida que aumenta el tiempo, la amplitud aumenta. Aumenta. Esta, a medida que aumenta el tiempo, la amplitud disminuye. Esta podría ser una opción. ¿Sí? Miren, por ejemplo, esta. A medida que aumenta el tiempo, la amplitud es Igual. la misma. O sea que esa no. Y esta, empezando que supuestamente si aquí está el cero, me está mostrando tiempos negativos que por lo general no existen. A menos de que usted ponga que esta posición la puso cuando ya llevaba 3 horas, por ejemplo. Entonces ahí sí es característico esto. Pero si este es cero, esto no es valedero porque no hay tiempos negativos. Y adicional, después de la posición inicial, todas las longitudes, pues la posición está por debajo del cero, del nivel cero. Es como que si estuviera siempre hacia acá, alongándose hacia este lado de acá.
¿Ya? Entonces por eso esta no era, esta no era y esta tampoco. Entonces la única respuesta correcta sería la C. ¿Alguna duda sobre esa respuesta? Profe, es que lo que pasa es que yo me había olvidado sobre el tema de que, por ejemplo, en la B, cómo era que se terminaba ese radio? ¿Era de 2 en 2, de 2 pi en 2 pi o cómo? No, pero esto es, pero estás hablando es De otro caso, sí. de trigonometría. Sí, pues si me O puede sea, explicar ahí cada que algo. da un ciclo es 2pi. O sea, el Cada ciclo es sube, 2 pi, baja, ¿cierto? ajá, Bien. es 2pi. O sea, este, Gracias. ahí es 2pi. Listo, pero eso es de otra cosa, eso no es de este tema. Eso es trigonometría. Bueno, listo, la sé. Miremos otra vez. A ver, otra de física. Esta, la 63. En la 63 me dice, un vuelo comercial que transporta aproximadamente 500 pasajeros por vuelo maneja una tabla como la siguiente para calcular el combustible necesario en cada trayecto. Entonces, miren, han puesto a una persona a poner qué cantidad de combustible se va gastando a medida que aumenta en la distancia. Eso es lo que han hecho ahí. Por eso aquí vemos kilómetros, ¿sí? Y litros, estas cantidades. A partir de la información anterior, ¿cuáles son los títulos apropiados para las columnas de la tabla respectivamente? O sea, esta pregunta la podemos catalogar de física, pero esto no tiene nada de teoría, no tiene nada de nada, simplemente ponerle un título a una tabla, pero para usted ponerle el título bien tiene que saber a qué se refiere cuando le dicen kilómetros. ¿Será que kilómetros es un área? No, señor. ¿Kilómetro es un área? No. Para que sea área, ¿cómo deben de estar esos kilómetros? Metros cuadrados. Tienen que estar elevados al cuadrado. ¿Sí? Si dijera kilómetros cuadrados, ahí sí sería un área. Pero en este caso me están diciendo solamente kilómetros. Entonces no es área. ¿Será que kilómetro es una cantidad de personas? Me dice una sola personas. Nada. Entonces ni la A ni la C. Me queda como única opción una distancia. Entonces la distancia es de 1,6, 3,2, 4,8 y 6,4. Y lo que se gasta en litros es que un tipo de combustible No. no es un tipo No, de eso combustible, sería volumen, ¿no? sería un volumen. Entonces la respuesta correcta sería un volumen, distancia volumen. No es nada de teoría, aunque pues sí de conocimiento. Ustedes saber que litros, cuando le hablan de litros, me están hablando de cantidad de algo, de un líquido por lo general, ¿sí? Entonces es volumen. Cuando es cantidad de líquido es volumen. Listo, muy fácil. Bueno, sigamos por acá. Sigamos con esta. Esta me dicen que ya la hicieron. No, señor. Sí, ¿qué respuesta le dieron a esta? Viene una esfera, choca con otra, le transmite el movimiento y las dos siguen con una velocidad v y una velocidad v'. Pero no se quedan quietas. Si fuera un choque elástico, al pegarle a esta con esta, como son la misma masa, entonces se queda quieta la azul y sigue la m
rodando, pero en este caso las dos siguieron con velocidad. ¿Eso es debido a qué? Entonces por ahí me comentaron de que ya la habían hecho y que la respuesta correcta era la. Solo porque no hay fuerzas externas que las detengan. ¿Sí? ¿Sí fue esa la respuesta que le dieron? ¿Cuál fue la respuesta, profe, que le dijeron C? La B. No hay fuerzas externas después del choque. Por ejemplo, la A, porque el movimiento era rectilíneo acelerado antes del choque. Si hubiera sido retirado acelerado, tal vez uno era partido hacia un lado y la otra hacia el otro. Pero de esa forma salió como que en curva, ¿no? Diagonal está una. ¿Será que el movimiento era curvilíneo entonces? No, porque Profe, ¿qué es solo hay curvilíneo fuerzas de acelerado? atracción después del choque. Esa tampoco. ¿Era la A o la B? Profe, ¿qué es curvilíneo acelerado? Que va subiendo y bajando, por ejemplo, o va formando una curva. No, son los propios de las bolas, casi en momentos. ¿Mm? Que no es una línea recta. Bueno, entonces ahí sería la B. Las dos siguen en movimiento porque no hay fuerzas externas después del choque. ¿Cómo así? O sea, que no hay fuerza ni de atracción ni de repulsión, no hay roce, no hay, ¿cómo? No es la única forma para que las dos sigan en movimiento. Si no, una de las dos tendría a quedarse quieta. ¿Sí? Bueno, Además no me dicen si es un choque elástico, si es inelástico. Entonces yo debo suponer que es elástico. O que eso es porque las dos masas son iguales. Si una fuera, por ejemplo, la masa M fuera de menor masa, aunque los dibujos parece que la M fuera más pequeña, ¿sí o no? Pero ahí me están diciendo que tienen la misma masa. Si fueran de diferente masa, entonces de pronto sí sería por pues, la primera. Bueno, sigamos con la 69. Dice, un estudiante quiere encender el bombillo de un circuito, el cual tiene un espacio para ubicar una resistencia como se muestra en la figura. Está una pila, una resistencia y el bombillo. Ella tiene 4 objetos para usar como resistencias y cada uno de ellos tiene diferentes características como se muestra en la tabla. Entonces los materiales son madera y metal. Varía es la sección transversal y la longitud. ¿Sí? Dice, la estudiante lee un libro que la alta resistividad de un material permite un paso de corriente menor. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más resistencia tenga el objeto, menor cantidad de corriente va a dejar pasar. Ella sabe que la corriente que pasa por un objeto es menor cuando su sección transversal disminuye. ¿Sí? Es menor cuando su sección transversal disminuye. O sea, entre la de 275, el que tiene más alta resistividad es la de 75. ¿Por qué? Porque la sección transversal disminuyó. Y su longitud aumenta, o sea, disminuyó la sección y aumentó la longitud. Miren, pasó de 7 a 20 en los mismos metales, en ambos.
Y adicional me dice que los metales son mejores conductores de electricidad que la madera. Entonces, según eso, ella pregunta, si la estudiante desea la resistencia más alta con los objetos que tiene disponibles, ¿cuál objeto debe elegir como resistencia? Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? La madera del objeto 1. La C. La C. Miren lo que ella quiere. La A para mí. La A para el joven. Por objeto menor con el circuito de salida. Es la de mayor resistencia. ¿Cómo se obtiene mayor resistencia? Cuando la sección transversal disminuye y la longitud aumenta. Entonces tiene que estar entre la 3 y la 4. ¿Sí? ¿Ahí estamos de acuerdo? Y adicional me dice que el metal es mejor conductor o pues es mejor conductor de la energía, o sea, tiene menor resistividad. Entonces el que tiene mayor resistividad sería la madera, o sea, la 3. Sí, miren, por esto, vean. Hasta aquí, porque es menor sección transversal y mayor longitud, sería una de las dos, la 3 o la 4. Pero aquí me dice que los metales son mejores conductores de electricidad que la madera. Entonces el metal es mejor conductor que la madera. Por lo tanto, el que tiene mayor resistencia es la madera. Y eso es lo que me preguntan. Si la estudiante desea la resistencia más alta, en otras palabras, la cantidad de energía que le pasa a este bombillo hace que esto se ilumine. ¿Sí? Lo que la estudiante quiere es cuando se ilumine menos. Entonces tiene que poner un pedazo de madera aquí que tenga sección transversal 75 y longitud 20.3 centímetros. Listo. ¿Alguna duda sobre esa pregunta? Profe, ¿la respuesta cuál sería? La respuesta la A, el objeto 3. Por ejemplo, si le preguntan, si le estuvieran preguntando cuál es el que enciende más el bombillo, ¿cuál sería? Por eso sido el metal, ¿cierto? La que tiene mayor sección transversal. O sea, el metal, pero ¿cuál metal? ¿El 2 o el Objeto 4? 4. El 2. El 2, Profe, una pregunta. señor. Entonces la resistencia es para que los bombillos no se sobrecarguen, es para eso entonces. Eso para que no se revienten. Ah, bueno. Pues es que la resistencia lo que hace es resistirse al paso de corriente. Si pasa más corriente de la que usted necesita, entonces rompe el filamento. Por eso cuando hay sobrecargas, el mismo los filamentos, los bombillos se estallan, por eso. Ya. Hay unos probadores que usted los prueba que para ver si hay corriente. Como usted no sabe qué corriente hay, entonces lo hacen con un bombillo, ¿sí o no? Para que el bombillo no se estalle, entonces le ponen una resistencia antes. Y esa resistencia tiene que ser grande para que la corriente, por ejemplo, si el bombillo es a 110 y usted le mete una a 220, no reviente el bombillo, porque ustedes como probadores. Eso es un probador lo que hay ahí, pues, de lo que ella está haciendo. O sea, esta resistencia lo que hace es que la corriente no pase. Pasa, pero en menor cantidad. Bueno, listo. Le damos la 70 por favor. ¿Alguien quiere leerla y explicarla?
explicarla también con su respuesta. El salto alto con garrocha es un deporte que consiste en saltar la mayor altura posible superando un listón ¿Qué es eso? con la ayuda de un... ¿Cómo? ¿Qué es un listón? Superando un listón. La verdad no lo recuerdo, pero creo que en esa cosa a uno le colocan como que una cosita que es medio delgada para que uno no se lastime. Esto es un listón, vea. Y usted lee, vea. La mayor altura posible superando un listón. Vea lo que está haciendo él ahí. Superando, o sea, pasando un listón. A esto es que se le llama un listón. Listo, siga, joven. Con la ayuda de una vara. El saltador corre unos metros, clava la vara en el suelo y se impulsa hasta superar el listón, después de lo cual suelta la vara y cae sobre la colchoneta como se muestra en la figura. A partir de la información anterior, ¿cuáles transformaciones de energía se dan en todo el proceso de salto con garrocha? Principalmente sabemos que el hombre corre, por lo cual hay movimiento. Movimiento es sinónimo de velocidad y la velocidad trata sobre la energía cinética. Correcto. Así que se descarta A, que trata sobre energía potencial primero. Y también descartamos ¿puedo ver la D? La D también. Descartamos esas A y D. Listo. Sigue. Listo. En la B dice energía cinética y pasa a energía potencial y luego energía cinética. Para saber si pasa a energía potencial sería el caso en el cual alcanzara una altura, lo cual aumentaría la energía potencial y disminuiría la energía cinética. Hasta ahí vamos bien. Ujú. Y por último, la energía cinética. Eso sería el momento de la caída, cuando disminuye su potencial y aumenta la energía cinética en él. Esa está correcta, pero si quiere vemos la C. La sé por La qué no C estaría correcta. porque dice energía eléctrica. Y yo creo que el Ah. hombre carga una batería. Ahí quién sabe. Ahora con esta tecnología uno no sabe. La lleva metida en los zapatos, allá en los talones. ¿Quién ¿Ah? sabe? Bueno, entonces sí, así es. Aquí en la posición uno hay energía cinética porque él va en movimiento. Apenas ancla ya la vara, entonces ya la vara es la que va a hacer la fuerza ahí, pues por la elongación que usted le hace la torcedura. Al reincorporarse, ella le da un impulso, lo cual lo hace subir. Miren que aquí en la posición 2 ya él no está pegado de la vara, ¿sí? Él ya no está pegado de la vara. O sea, está él solo, está un cuerpo libre él solo. Entonces, en esa posición 2, como es un movimiento casi que semiparabólico, digámoslo así, porque es desde el momento en que él se suelta, está a la altura máxima. Ustedes saben que a esa altura máxima, cuando él empieza a descender, es porque la velocidad en ese momento se hizo cero. Pues la velocidad en Y. Hay velocidad en X, sí, pero la velocidad total al final, pues en ese punto se dice que es cero porque él cambió de dirección. Y solamente hay energía potencial, que es la debida a la altura. ¿Sí? Y porque no hay nada que lo esté sosteniendo, es solo el cuerpo de él en el aire. Pues reglamentariamente sí lo está sosteniendo toda esta capa de aire que hay acá. Pero entonces ahí actúa esa energía potencial. Y ya el punto 3 es cuando él va cayendo, va en movimiento, va con una velocidad que ya es energía cinética. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción B. ¿Alguna duda? Las otras se descartan, por ejemplo, las dos últimas las descartaríamos por el simple hecho de ser energía eléctrica, que no hay un motor. Y acá en la D, miren que ponen energía térmica. ¿Cuál es que es la energía térmica? ¿La debida a qué? La del calor. La del calor. Esa es la energía térmica. Entonces, si ahí no hay ninguno, pues, al menos de que él está acalorado y todo eso, pero pues en este caso no influiría. Solo la energía
cinética y potencial. Listo. ¿Alguna duda? ¿Alguien dice, no, eso está malo? No, profe. No, señor. Listo. Aquí la duda queda sobre esta porque no, pues falta como información que dé más. Bueno, listo, ahí acaba ese tema. Entonces vamos a mirar ya preguntas, pero acá del módulo, del otro, del normal, del que tienen. Bueno, vamos a mirar la pregunta 126. Profe, ¿se lee o ya se responde? No, ya dime respuesta, a ver. La de profe. La B. ¿La B o la D? Que no, La de dedo. listo. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Qué tema están hablando ahí? Dicen muchas cosas bonitas y todo, pero ¿qué tema es ese? En Ese física. ya es, ese ya es sonido, me parece. Sonido Sonido, acústico, pero ¿no? ¿qué clase, en qué clase de sonido? ¿En qué, cómo se llama eso? Cuando el Audiovisual, sonido rebota elasticidad, ¿Notas? no. del eco. Ah, Eco, 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 eco. Ahí están hablando de eso. Listo, vamos a leerla a ver. Dice, dos estudiantes leen en un libro que el sonido es una onda mecánica que se transporta por un medio material, o sea, necesita de un medio para transportarse. Por eso dicen que el sonido en el vacío no se transporta, porque no hay un medio material que lo transporte. Y que cuando se encuentra un obstáculo que no puede traspasar ni rodear, se refleja. O sea, lo que el principio que usan los sonares. ¿Ustedes saben cómo funciona un sonar? ¿Y qué es un sonar? Ah, sí, es un dispositivo que utiliza, ¿cómo os explico? Emite un sonido de una frecuencia alta con la cual choca con la superficie marítima y al chocar con esa manda de nuevo las ondas hacia donde está el submarino para advertir ¿No? de que hay un objeto sólido cerca de ellos. Eso. Y dependiendo de la intensidad con que reciban esa nueva onda, determinan hasta qué material es. Si es un pez, si es una ballena, si es el suelo, ¿sí? Dependiendo de la intensidad con que vuelvan a recibir la señal. Bueno, eso es los sonares. Hay animales que tienen sonares. ¿Cuáles? Me parece que el delfín utiliza uno, algo así. Sí, y hay otro que no ve, pero se da cuenta de todo lo que hay. Y es El marino. nocturno. Es, Ah, no, pues, ¿cómo? es nocturno El murciélago. el murciélago. Listo. Esos son ejemplos, pues. Listo. Se puede traspasar ni rodear, se refleja. Los estudiantes observan que cuando están en una mina de carbón, al hablar vuelven a escuchar sus voces luego de un corto tiempo. Miren lo que es, miren esta pequeña apreciación. Vuelven a escuchar sus voces luego de un corto tiempo, o sea, el eco. ¿Sí? ¿Por qué vuelven a escuchar sus voces los estudiantes? Es la pregunta. Entonces la A dice, porque el sonido emitido por los estudiantes penetra las paredes de la mina. Si penetrara las paredes de la mina, es porque ese es un medio de conducción, entonces el sonido se alejaría, no regresaría.
Aquí dicen que se refleja cuando ese material no es conductor de ese sonido, pues de esa onda. La B dice, porque el sonido que se emite por fuera de la mina atraviesa las paredes de esta. Esa podría ser una opción, ¿sí o no? Pero entonces esto que subrayé lo deja sin piso. Vuelven a escuchar sus voces. Se supone que si es un sonido de afuera no son las voces de ellos, es de otros. Entonces por eso esta B no es la respuesta. Porque el carbón es el único medio material por el cual se transporta el sonido. Pues si fuera medio material por el cual se transportara el sonido, entonces no lo dejaba reflejar, no lo devolvía. Entonces me queda como única opción la D. Porque el sonido emitido por los estudiantes rebota en las paredes de la mina y vuelve a ellos. Ese rebota se refiere a reflejar. O sea, no lo pudo traspasar, no lo pudo rodear, entonces se refleja, rebota. Entonces la opción correcta sería la D. ¿Alguna duda? No, señor. Muy clara esa pregunta, se responde con lo que está ahí escrito. O sea, son preguntas que se responden con la buena lectura y los conocimientos previos que usted tiene, ¿no? Sí, Porque señor. si usted no supiera qué es eco, cejo, como dicen. Bueno, pero una buena lectura también le da la respuesta. 127. Alguien que la lea, por favor. Un Una, estudiante cree que todos los líquidos, perdón, voy a empezar otra vez. Un estudiante cree que todos los líquidos se caracterizan por No, no, aumentar su espérate un momentico, volumen. la 127, disculpa. Bueno, eh, dice, un estudiante quiere saber cómo cambia la presión que ejerce una persona sobre el piso. Al utilizar zapatos con suela de diferentes áreas, ella obtiene los siguientes resultados. Un momento ahí, porfa. ¿Tú sabes qué es presión? Eh, ¿A qué se no, refiere cuando no, dicen no me presión? acuerdo. Bueno, presión, ¿alguien sabe a qué se refieren cuando dice presión? ¿Qué es presionar? Es como empujar algo, ¿sí o no? Es como hacer una fuerza. Ujú. Es hacerle una fuerza a algo, ¿sí? Y de ahí la definición de presión. Presión es igual a fuerza por unidad de área. O sea, la fuerza que se aplica a cierta área, ¿sí? O sea, la fuerza dividido el área a la cual se le aplica esa fuerza. ¿Ya? A eso es que se refiere con presión. Entonces, ahora sí, sigue leyendo, por favor. Dice, la estudiante concluye que la presión que ejerce sobre el suelo disminuye cuando el peso del estudiante disminuye. Su profesora le indica que esa conclusión es incoherente, porque en el experimento no se realizaron mediciones para diferentes pesos. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes es una conclusión coherente con los resultados obtenidos? A. Para una fija, la presión que ejerce el zapato disminuye al cambiar el material del zapato. B. Para un peso fijo, la presión que ejerce el zapato disminuye cuando el área del zapato aumenta. C. Para un área fija, la presión que ejerce el zapato aumenta al cambiar el peso del zapato. D. Para un material fijo, la presión que ejerce el zapato. Profe, ¿podría bajar un poquitico, por favor? Que ejerce el zapato aumenta cuando el área del zapato aumenta. Listo. ¿Cuál es tu respuesta?
Ahí, abuelo de pájaro, ¿a ti te hablaron de material de zapato arriba? Sí. Sí, ¿y cómo era el material del zapato? Eh, lo puedo volver a leer, pero para mí eran de diferentes suelas. Sí, pero material, No nos dicen el no dicen nada material. de material, ¿sí o no? Bueno, entonces ahí vamos descartando ya. Entonces, podría ser la primera. No, porque no nos hablan sobre el material. No, exactamente. Entonces, la A no. La segunda, para un peso fijo, la presión que ejerce el zapato disminuye cuando el área del zapato aumenta. ¿Será que sí? Tampoco, ¿Por qué? porque ¿cómo le voy a sacar el área del zapato? Bueno, el material. Claro que sí podría ser. No es que tú no se la sacas. Si lees bien, ahí te la dicen. Es que tú te saltaste la tabla, entonces por eso no la... Si tú analizaras, miren lo que les dije en unas clases pasadas. Si ustedes se saltan las tablas y no las analizan en el momento, después les toca que devolverse a analizarlas. Porque resulta que toda la información está en la tabla. Así ya hayan dicho un cháchara en el resto de la pregunta. La información toda está en la tabla. ¿Por qué? Miren, dice, peso de la estudiante. ¿Cómo es el peso de la estudiante en los tres experimentos? Es fijo. El 500. mismo. Entonces ahí ya te dieron información. ¿Cómo dice la B? Para un peso fijo. ¿Está en la tabla? Sí, podemos sacarlo de ahí. ¿Cómo sigue la segunda parte de la B? Dice, la presión ejerce el zapato disminuye. Entonces miramos, la presión, ¿cuál es? Mírala, está aquí también. ¿Que ejerce quién? ¿El zapato disminuye? Sí, disminuye, mira. Sí. 6,25, 4,17 y 2,8. ¿Cuándo disminuye? Cuando el área del zapato aumenta. Entonces, ¿cuándo disminuye? Cuando el área, mira que aquí sí está el área de la suela, mira. O sea que sería eso. Cuando el área del zapato aumenta. Exactamente, esa es la. Pero mira que es simplemente, la respuesta es simplemente leer la tabla. Pero como tú te la saltaste, entonces por eso dijiste de una, no, esa no es. Pero si hubieras leído la tabla, habías dicho, no, sí, esto fue lo que yo leí en la tabla. O al menos te hubiera entrado la espinita. Por eso es importante leer las tablas, no saltárselas, porque ahí es donde me están dando la información. ¿Cómo se lee esta tabla? El peso de la estudiante, ¿esta N qué significa? Si es un peso, ¿esa N qué significa? Newtons, profe. La unidad de Newtons. masa por gravedad. Kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, ¿sí o no? La unidad de fuerza de Newton. ¿Sí? Sí, señor. Y ustedes saben que presión, que es esta de acá abajo, la tercera, es igual a la fuerza dividido el área. ¿Será que yo puedo dividir 500 entre 8 y me da 625? Claro. ¿Sí? Hágalo en la calculadora a ver si le da 625. Algo no. No, y perdón, me dan decimales. Le da, Pero no, sí, le da un entero. me da 62,5, profe. Le da 62,5 y ahí dice 625. ¿Por qué? Si la fórmula es esa, presión dividido unidad de área. ¿Por qué? A ver, que eso también tienen que analizarlo Ah, ya sé, profe, ¿por qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que no se toman centímetros cúbicos, se toman metros. Exactamente. Por las unidades. Miren que uno no va colocando unidades por colocar.
Digo, me equivoqué, ¿Sí? corrijo. Es que metros cúbicos, metros cuadrados, perdón, ahí sí la embarré. Eso. O sea, centímetros cuadrados por centímetros cúbicos, área. Si fuera, ve, por centímetro, por metro cuadrado. Si fuera cúbico, ¿sería qué? ¿Qué unidad? Volumen. Volumen. En este caso es área, entonces son cuadrados. Exacto, ahí hay que pasar esos centímetros cuadrados a metros cuadrados primero y ahí sí dividir. Entonces, pasarlo es dividir, es correr la coma a un espacio en este caso. Entonces sería 500 dividido 0.8. Y ahí sí me da 625. 500 dividido 1.2. Ahí sí me da 417. 500 dividido 2.4. O sea, la mitad de 500 casi 208. ¿Sí ve? Y según eso, las unidades de kilopascal, ¿cuáles serían? Newton dividido metros cuadrados. O sea, Newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces quedaría metros de arriba se cancela con los metros de abajo con 1. Entonces quedaría kilogramos sobre metro sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de kilopascal. Bueno, solo interpretación de tabla. Si usted no interpretó la tabla y se lo saltó como mi compañera ahí, va a decir que la B no era la respuesta correcta. Miremos la otra, la C. Para un área fija, ¿estamos fijando área? No podemos tener porque el área no está fija. Pero sigamos a ver. La presión que ejerce el zapato aumenta al cambiar el peso del zapato. ¿Estamos hablando de peso de zapato? No estamos hablando de peso de zapato. Ni me lo dan tampoco. Y la D para un material fijo, sí, es el mismo material. La presión que ejerce el zapato aumenta cuando el área del zapato aumenta. Entonces, la presión que ejerce el zapato aumenta. Entonces, la presión aumenta quiere decir de aquí para acá. ¿Sí? De derecha a izquierda aumenta la presión, sí. Cuando el área del zapato aumenta, entonces de la misma derecha a izquierda, el área del zapato disminuye, y no del zapato y no de la suela. Entonces está al contrario. ¿Sí? Por lo tanto, esta no era porque el área no aumenta, el área disminuye. Si aquí hubiera colocado disminuye, entonces esta sería también una respuesta correcta. Listo, ¿entendido eso? Sí, señor. ¿Alguna duda? Disculpe, profe, ¿cuál era? La B, la B. La B de bueno. Esta. Listo, ahora sí la 130. Vamos a ver aquí, no, esto es química. Sí, la 130. Un estudiante cree que todos los líquidos se caracterizan por aumentar su volumen al aumentar la temperatura. Y por tanto predice que que el agua líquida siempre aumenta su volumen al aumentar su temperatura. Ah, no, lo dijo bien, sí, agua líquida, sí. En clase de física, el profesor del estudiante le presenta la siguiente gráfica, en la que observa el comportamiento del volumen de eso sería de 1 grado, sí, de 1 grado de agua, cuando se calienta a presión atmosférica constante. 1 gramo, 1 gramo. ¿1 gramo? Sí. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué hace el estudiante con su predicción? Bueno, para esa pregunta, vamos a ponerle aquí algo de teoría para que ustedes entiendan más o menos.
Miren, este gráfico es el gráfico de calor, pues de los cambios de estado a una presión constante. ¿Sí? Entonces tenemos que a medida que se le inyecta calor al sólido, ese sólido llega a una temperatura dada y a esa misma temperatura, sin variar, todo ese sólido se convierte en líquido, ¿sí? Porque la presión es constante, a esa presión constante. Y después ese líquido se le sigue aumentando el calor, la temperatura sigue, pero una vez todo el sólido se transformó en líquido, sigue aumentando hasta una temperatura más elevada y todo ese líquido se convirtió en gaseoso, ¿sí o no? ¿Qué característica quiero que miren aquí? Que todo el sólido se convirtió en líquido a una temperatura constante. ¿Sí? Si ya hay variación, si ya hay variación de... Miren, acá hay otra. Pero es que esto es muy pequeño. Bueno, no miremos eso porque eso está muy pequeño. Sigamos acá con el ejercicio mejor. Pero ahí ya más o menos entienden. Vea. ¿Qué me está diciendo aquí la gráfica? Léeme esa gráfica, por favor, el que El estaba volumen leyendo. está, el volumen está en centímetros cúbicos. Sí, La temperatura comienza desde cero, por decirse, sí. y se nota que a los 4 grados de temperatura, el volumen disminuye de... ¿Eso cuánto diría? Sino que es que me confundo, porque en física las unidades como comas son como que unos decimales. Y a veces uno las confunde con el punto de mil y todo eso. Son decimales, ¿cierto? Sí, sí, aquí son decimales. Listo. Este Es, momentico lo pongo aquí más grande. es 1,0002 Ujú. 002, ¿qué? centímetros cúbicos. Exacto. Recuerden leer las unidades, Bueno, interiorizar las unidades. la temperatura aumenta hasta el punto de los 8 grados y y aumenta también el volumen más o menos de 1,0, pongámoslo en 3 digamos, porque es que mire que no toca el 4 no toca el uno Ujú. punto cero 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 cuatro centímetros cúbicos. Sí. Entonces pongámoslo por ahí en 1,0003 centímetros cúbicos Ujú. y a partir de entonces la temperatura sigue aumentando y en el punto que llega a los 12, ahora en el punto que está en los 12 grados, llega a estar casi a los 1,0008 centímetros cúbicos y así sucesivamente. Hasta que a los 16 grados alcanza exactamente el volumen de los 1,0012 centímetros cúbicos. Ah, bueno, muy bien. Listo. Entonces, esa gráfica que me está mostrando, que el muchacho tiene razón o no tiene razón. Que tiene razón, profe. Que tiene razón. Sí. Mire lo que él dice, vea. Mire lo que él dice. El agua líquida siempre aumenta su volumen al aumentar su temperatura. No, 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 porque es que si mira la variación aquí al principio, vemos que el volumen disminuye y luego aumenta inyectivamente. Exactamente. Aquí disminuye, o sea que él al colocar este siempre la Se lo embarró. tiró de una. Ujú. Ya ahí cabe las observaciones de que si esta agua a estos 4 grados está en forma de hielo o no. Sí, señor. Sí, pero si el agua a temperatura atmosférica constante, pues, aunque dice constante, ¿no?
ella cambia de estado a los 0 grados. Y como vimos en la otra figura, todo el agua que estaba líquida se convirtió en, Gas. ve, toda el agua sólida se convirtió en líquido. Sí. Pero entonces, Puede ser que en ese punto de los 1,0002 grados sobre centímetro cúbico era el volumen tal vez del hielo. ahí Ya estaba en aumentado. forma de hielo. Sí. Bueno, esas son las cosas que, porque no dicen qué presión, dice presión atmosférica constante, pero no dicen qué presión. ¿Sí? Entonces eso va a variar de ahí. Debemos de suponer que como es una gráfica experimental, debe ser a la presión de normal, pues. O sea, la presión en la cual el agua cambia de estado sólido a los 0 grados centígrados o 0 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, por este pedacito, él no está en lo correcto. Pero si esto fuera hielo todavía, entonces ahí sí estaría en lo correcto. O tampoco, pues sí estaría en lo correcto. Bueno, miremos a ver las opciones. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué debe hacer el estudiante con su predicción? Ya sabemos Ya, que tiene que... ya habíamos dicho que cambiarla, ¿sí? Sí. Pero vamos a ver mantenerlas, porque es que está A, mantenerla, porque el agua permanecerá en estado líquido después de 4 grados Celsius. Eso es lo que no es seguro aquí. Claro, porque puede que convirtió en gas posiblemente. No, no en gas, ahí no, ahí está en vapor, ahí está en sólido a líquido, ahí no hay cabida para el gas. Pero disminuyó de volumen. Pero es que en ninguna parte me dicen el volumen de humo cuando se calienta a presión atmosférica constante. De pronto hay esas dos opciones y queda, hay que tomar como que el agua cambia de sólido a líquido a los 0 grados, porque no queda aquí esa ambigüedad ahí, porque esta también podría ser una respuesta. Él puede mantenerla porque el agua permanecerá en estado líquido después de 4 grados Celsius. Posiblemente. La B dice mantenerla porque el agua cambia de estado sólido a líquido a los ceros. Si esta fuera la opción correcta, no debería mantenerla porque el volumen disminuye. Cambiarla porque el agua disminuye su volumen entre 0 y 4 grados Celsius. Si consideramos que el cambio es a 0, entonces esta sería la respuesta. Tendría que cambiarla porque el agua disminuye su volumen entre 0 y 4. Sí. ¿Sí? Dejemos esa. Sí, inclinémonos por esto. Porque en todas las teorías dice que a los 0 es que se cambia de estado sólido a líquido. Y de cambiarla porque el agua seguirá aumentando de volumen después de 16 grados. Esta no es. Eso no es verdad. Pues usted no sabe hasta cuál seguirá aumentando de volumen, pero no es la respuesta correcta. Entonces sería la C. Tomamos como opción verdadera la C. ¿Sí? Sí. Listo. Busquemos una última por acá, que sería esta. Bueno. ¿Alguien que la lea, por favor? Son los últimos 2 minutos de su clase en este pre-test. 2 minutos de fama. 3, 2, 1. Y es muy fácil, solo con la lectura se responde, leyéndola bien. ¿Nadie quiere ir? Léela, porfa.
Un niño quiere ver qué pelota rebota más, una de tenis o una de baloncesto. Ambas se lanzan desde una altura de 2,0 metros. La pelota de tenis lanzada sobre una cancha de césped rebotó 1 metro y la pelota de baloncesto de una cancha de asfalto rebotó 1,5 metros. Sí, sigue. Cuando el estudiante va al salón de clases e intenta mostrarle el rebote de las pelotas a sus compañeros, no tiene los mismos resultados. Pregunta, ¿por qué el estudiante no tuvo los mismos resultados? Sin leer respuestas, ¿por qué creen que no tuvo los mismos resultados? Porque no lo aplicó en los mismos entornos. Mm. Y miren lo que les subrayé ahí. Él lo hizo primero en una cancha de tenis, que es césped. Lo hizo después en la cancha que es asfalto. Y fue y les mostró en el salón de clase que es baldosa. Pues de una ya no pudo mostrar lo mismo. De pronto de arepaso le hubiera podido dar lo mismo, pero por lo general no, porque es que las superficies son totalmente diferentes. Entonces, si quería los mismos resultados, tenía que repetir completamente el mismo procedimiento anterior. Exactamente. Entonces las opciones son, porque no se tuvo en cuenta el peso de cada una de las pelotas. Él llevó No las sabe mismas predecir igual. pelotas. Miren que ahí dice, vea, cuando el estudiante va e intenta mostrarle el rebote de las pelotas a sus compañeros, o sea, no dicen que son diferentes, sino las mismas. La pelota de tenis, y él mismo fue el que hizo las, o sea, el personaje es el mismo, la pelota es la misma. Entonces esto es mentira, porque no tuvo en cuenta el peso de las, sí lo tuvo en cuenta porque la pelota es la misma. La B, porque no se tuvo en cuenta el material de cada una de las pelotas. Sí lo tuvo en cuenta porque llevó las mismas pelotas. O sea, él no cambió las pelotas. Ahí en ninguna parte dice, hay que suponer eso, de que fue con las mismas pelotas. La C, porque todos los objetos deben de rebotar de manera diferente. Eso no No es cierto, eso depende también del necesariamente. entorno. Eso no es necesariamente, ¿sí? Por lo tanto, quedaría la única, la D, porque no se tuvieron las mismas condiciones experimentales. O sea, no replicó bien el experimento. Listo. Bueno, jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta? Espero que hayan entendido, pues, la mayor parte de los ejercicios. Miren que todo es teoría, casi no vimos, simplemente solución de problemas con simple buena lectura, prestando atención, descartando cosas en todas las áreas. Miren que conmigo vieron matemáticas, física, química, biología, ¿sí? 4. En las 4 utilizamos el mismo método. O sea que en todas se pueden usar esos métodos de ir descartando, ir sacando, ir rayando, ¿sí? Leyendo bien las gráficas, interpretándolas. Y la teoría ahí, poco a poco, pues uno sí la tiene que tener, ¿sí o no? Para poder decir algo, usted tiene que saber la teoría, o si no, no puede decir nada. Pero de todas maneras, no necesita acordarse de fórmulas ni nada de esas cosas, en muy poquitos ejercicios. Solo muy buena lectura, leer bien. Entonces, espero que les sirva y muchas gracias por la atención prestada. Nos veremos en una próxima vez. Gracias, profe. Muchas gracias, Muchas gracias, profe. profe. Bueno, que Hasta luego, descansen. gracias. Bueno, Profe. profe, igualmente.
Chao.